días, voy a estar explicando la cinemática de una partícula, tomando en cuenta el impulso y el movimiento que actúan en ella. Primero debemos recordar qué es la cinemática. La cinemática es el estudio de la física que se encarga de analizar el movimiento de una partícula a lo largo de una trayectoria, tomando en cuenta un plano de referencia, como podemos observar en el siguiente plano que tenemos aquí. La cinemática de una partícula tiene diferentes tipos de movimientos, diferentes tipos de elementos. Hoy estaremos explicando el impulso y la cantidad de movimiento. El impulso. Esta se encarga de estudiar la fuerza que actúa en una partícula en un intervalo de tiempo. Generalmente los ejemplos de impulso se pueden presentar como pequeños impactos que son ocasionados en cortos intervalos de tiempo, o sea, en menos de un segundo o máximo 1 o 2 segundos. Como por ejemplo patear una pelota, dar un golpe, chocar con algo. Son, eh, son escenarios o impactos que suceden por el impulso de una fuerza realizado en un cuerpo o una partícula. Y es identificado con la letra I. Vamos con la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es la magnitud física que relaciona la masa y la velocidad de una partícula cuando ésta se le ve afectada por un impulso de una fuerza o una fuerza exterior aplicada. Y esta la podemos denotar con la letra P. La cantidad de movimiento el valor de la cantidad de movimiento depende directamente del valor de las fuerzas que se presentan en dicho planteamiento, en dicho desplazamiento, ya que si la cantidad de movimiento, basándonos en la primera ley de Newton, si las fuerzas resultantes que son aplicadas en una partícula son nulas, entonces la cantidad de movimiento será constante, mientras que si las fuerzas aplicadas en una partícula no son constantes, es decir, los valores van cambiando a medida que va pasando el ejercicio, la cantidad de movimiento tampoco lo será. Por ende, siempre debemos estar atentos a estas dos teorías, ya que son la primera y segunda ley de Newton. Pero, ¿en qué se relacionan el impulso y la cantidad de movimiento? Además de que el impulso es lo que afecta a que la cantidad de movimiento exista, entonces también debemos tener en cuenta que el impulso y la cantidad de movimiento se miden en las mismas unidades, que es kilogramos por metro sobre segundo. Veamos este pequeño ejemplo aquí, donde tenemos que una fuerza afecta a un cubo, a un rectángulo, perdón, la impulsa de tal manera que se desplaza, generando así una velocidad a mano derecha. ¿Cómo denotamos, cómo desglosamos este planteamiento? Por medio primero de la fórmula de la cinética, de la dinámica, que nos dice que la fuerza de una partícula es igual a la masa por la aceleración. Tenemos que en la cinemática la aceleración viene a ser la variación de la velocidad entre la variación del tiempo. Sustituimos nuestra fórmula de aceleración en la fórmula de dinámica de una fuerza y nos queda que la fuerza es igual a masa por la variación de la velocidad entre la variación del tiempo. Multiplicamos la masa por la variación de la velocidad y nos queda que la variación de la masa por la velocidad entre la variación del tiempo. Pasamos lo que está dividiendo, que es la variación del tiempo, al lado izquierdo y nos queda que la fuerza de la variación del tiempo es igual a la variación de la masa por la velocidad, teniendo en cuenta que ya aquí tenemos claramente el impulso, que es igual a la variación de la cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza por variación del tiempo es lo mismo que yo diría que el impulso es igual a la fuerza por las cantidades de tiempo en el que ocurre dicho impulso realizado a una partícula. Y la cantidad de movimiento, o la variación de la cantidad de movimiento en este caso, sería la variación por
la masa por la velocidad, teniendo en cuenta que según la definición, la cantidad de movimiento es la magnitud física que relaciona a la masa y a la velocidad de una partícula. Por ende, nuestro planteamiento o nuestra fórmula general quedaría de la siguiente manera. Impulso por variación de la cantidad de movimiento. Estas dos fórmulas relacionan directamente y son de las principales en la cinemática, tomando en cuenta el impulso y la cantidad de movimiento. Muchas gracias. Ahora vamos con el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio tenemos que una piedra de 100 kilogramos, como se muestra en la figura, está originalmente en reposo sobre la superficie horizontal lisa. Si se aplica una fuerza de remolque de 200 newton que actúa a un ángulo de 45 grados a la piedra durante 10 segundos, determinemos la velocidad final y la fuerza normal que la superficie ejerce en la piedra durante este intervalo. Tenemos nuestros datos, que son una masa de 100 kilogramos, una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo, una fuerza de 200 newton con un ángulo de inclinación de 45 grados, un intervalo de tiempo donde se es aplicada la fuerza de 10 segundos y nos piden la velocidad final y la fuerza normal. Primero realizamos nuestro diagrama de cuerpo libre que tenemos aquí, donde tenemos una fuerza de peso de 981 newtons siempre trabajando hacia abajo, una normal siempre trabajando hacia arriba, y tenemos nuestra fuerza de 200 newtons, la cual es aplicada por el remolque con una inclinación de 45 grados, teniendo en cuenta que nos generará dos componentes de la fuerza, una en X y otra en Y. Ya teniendo todo esto, debemos recordar que al tener masa, velocidad, fuerza y tiempo en este tipo de ejercicio de impulso y cantidad de movimiento, se recomienda aplicar el principio del impulso y la cantidad de movimiento, que es este que tenemos aquí. Como tenemos elementos en X y elementos en Y con respecto a la fuerza, vamos a trabajarlo primero con X y luego con Y. En el caso que trabajemos con X, como la fuerza, como la piedra se mantiene de forma horizontal, si ésta se mueve, se moverá en el plano de las X, en el plano horizontal, en el plano de las X. Por ende, la primera fuerza que el primer principio, la primera fórmula que vamos a aplicar del principio del impulso, la cantidad de movimiento, será con la variable X. Tomaremos en cuenta las fuerzas que trabajen en este eje. Tenemos nuestra fórmula. Nos establece que la masa por la velocidad inicial de X será multiplicada por la sumatoria de las fuerzas multiplicadas por el intervalo de tiempo. Todo esto será igual a la masa por la masa de la partícula o del cuerpo por la velocidad en X final. Tenemos que nuestra masa por nuestra velocidad inicial es 0, ya que todo número multiplicado por 0 es 0, porque tenemos que nuestra velocidad inicial es 0. La sumamos con nuestra fuerza, que son 200 newton, por nuestro ángulo de inclinación, que son 45 grados, por el tiempo en el que la fuerza es aplicada, que son 10 segundos, ya que colocamos coseno, ya que X, el eje de la X trabaja con coseno. Lo igualamos y nos queda que los 100 kilogramos son igual a la velocidad final, pero como este es el valor que estamos buscando, se coloca así, ya que no tenemos conocimiento de qué valor es. Realizamos los respectivos despejes, los respectivos cálculos y nos queda que la velocidad final es igual a 14,1 metros sobre segundos. Vamos ahora con la segunda aplicación para determinar la normal. Ahora no vamos con X, sino que trabajamos con el eje de la Y, ya que en este caso en el diagrama de cuerpo libre, la normal trabaja con el eje de la Y. La masa, entonces nuestra fórmula quedará como la masa es multiplicada por la velocidad inicial de Y por la sumatoria de las fuerzas en Y por
el tiempo por el intervalo de tiempo. Es igual a la masa por las velocidades en Y, las velocidades finales en Y. Tenemos que esta multiplicación de la masa por la velocidad es 0, ya que la velocidad inicial, como dije anteriormente, es 0, ya que el cuerpo estaba en reposo inicialmente, más la sumatoria de la fuerza. Tomamos la primera fuerza, que es la de la normal, por el intervalo de tiempo, menos la fuerza del peso que está en contra del movimiento, siempre trabajando hacia abajo en el eje de las Y, por ende el valor será negativo, multiplicado por el intervalo de tiempo, más la fuerza de 200 newton, que es que es el componente en Y que se genera, multiplicado por el seno de 45 por el intervalo de tiempo. Todo esto será igual a 0 metros sobre segundo, ya que nuestra masa multiplicada por nuestra velocidad final, que en Y no existe, ya que el cuerpo no se mueve de manera vertical, sino se mueve de manera horizontal. Realizamos los respectivos cálculos y los respectivos despejes y nos queda que nuestra fuerza normal es igual a 840 newton. Espero hayan entendido. Muchas gracias. Estaré explicando dos ejercicios sobre impulso y cantidad de movimiento. Primero vamos con este. Nos establece que un cuerpo de masa de 10 kilogramos moviéndose con una rapidez de 25 metros sobre segundo, se le aplica una fuerza de 5000 newton durante 10 milisegundos en la misma dirección y sentido del movimiento. ¿Cuál será la velocidad del cuerpo después de aplicada la fuerza? Primero debemos identificar los datos. Nos dicen que tenemos una masa de 10 kilogramos. Ahora que tenemos una velocidad inicial de 25 metros sobre segundos. Es una velocidad inicial ya que el cuerpo de masa se estaba moviendo cuando se le fue aplicada la fuerza. Y tenemos una fuerza de 5000 newton y un intervalo de tiempo o un tiempo que fue el intervalo que duró la aplicación de la fuerza de 10 milisegundos, que vienen siendo 0.01 segundos. Siempre es recomendable llevar las unidades de, gramos o de gramos a kilogramos, de medidas a metros, de distancia a metros y de tiempo a segundos, siempre que trabajemos con impulso y cantidad de movimiento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya que tenemos nuestros 4 datos principales, vamos a primero a identificar las fórmulas iniciales con las que vamos a trabajar para determinar la velocidad final, que es la que nos están pidiendo. Vamos a usar para determinar la fórmula de velocidad final la relación del impulso con la cantidad de movimiento, que es esta, que nos establece que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Eso sería igual a que yo dijera que el impulso es igual a la resta de la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Recordando que la cantidad de movimiento se calcula por medio de la multiplicación de la masa de la partícula por la velocidad de esta misma, por la velocidad que ésta tiene. ¿Cómo vamos a determinar la velocidad final? Vamos a desglosar de esta fórmula determinando cada cantidad de movimiento y vamos a encontrar aquí que como trabajamos con velocidad, tendremos una velocidad inicial que es 25 metros sobre segundo y tendremos la velocidad final aquí. Y lo que haremos será después un simple despeje. Primero debemos determinar, antes de pasar a la cantidad de movimiento, el impulso de la fuerza aplicada, que nos establece que la fórmula es fuerza por variación de tiempo. El impulso se calcularía por medio de la multiplicación de 5000 newton por 0.01 segundos, que sería igual a 50 newton por segundo, que es lo mismo que yo diga 50 kilogramos por metro sobre segundo. Ya tenemos el valor de nuestro impulso. Vamos ahora a determinar primero la cantidad de movimiento inicial por medio de la fórmula que expliqué aquí al principio. Nos establece que la cantidad de movimiento inicial es la masa de 10 kilogramos por
25 metros sobre segundo, que es la velocidad inicial, y esto nos quedaría como 250 kilogramos por metro sobre segundo. Ahora vamos con la cantidad de movimiento final. Sería los mismos 10 kilogramos, ya que es la masa del cuerpo que se mantiene constante, por la velocidad final, que no tenemos ese valor y es el que vamos a determinar. Es la variable que estamos buscando. ¿Qué hacemos ahora? Establecemos la misma relación que establecimos, que di a conocer al principio, y nos queda que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento, que es igual a la resta de la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Despejamos la cantidad de movimiento final y nos queda una suma del impulso, de la fuerza, más la cantidad de movimiento inicial. ¿Qué hacemos ahora? Desglosamos esta fórmula y esta fórmula, y nos queda la cantidad de movimiento inicial como 10 kilogramos por la velocidad final, que sería igual a 50 kilogramos, que es el impulso de la fuerza, más 250 kilogramos, que es la cantidad de movimiento inicial. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos ya esta suma, sumamos 250 más 50 y nos quedan 300 kilogramos por metro sobre segundo. Despejamos la velocidad final, que tenemos los 10 kilogramos, que es la masa del cuerpo, multiplicando, lo pasamos dividiendo y nos queda 300 kilogramos por metro sobre segundo entre 10 kilogramos, anulamos estos kilogramos con kilogramos y nos quedan 30 metros sobre segundo, que será el valor de nuestra velocidad final cuando a la partícula se le es impulsada con una fuerza de 5000 newton durante 10 milisegundos.